pidieron que hablara sobre un tema que es un poquito complicado y en algunos lados donde lo he hablado es controversial, pero bueno, yo quiero empezar con un ejercicio, quiero empezar con darles tarea. Quiero que agarres un papel y lápiz ahí donde estás y te voy a dar unos minutos porque quiero que describas la iglesia, pero usando solo la Biblia. No puedes usar ejemplos contemporáneos, no puedes usar tus experiencias buenas o malas. Quiero que en 2, 3 frases describas la iglesia como que fueras el apóstol Pablo, como que fueras Pedro, como que fueras Timoteo, como que fueras Jesús, ¿verdad? Y mejor si suena Reina Valera. Y Cele me va a ayudar, o Gaby me van a ayudar a escoger a 2 o 3 que lo cuenten. Empezando ahorita, tienes 2 minutos. Vamos, pues. Describe la iglesia usando solo la Biblia, ningún ejemplo contemporáneo. Bueno, Cele, ¿me escoges a 1 o 2 o Gaby? No sé. Me escojan a 1 o 2, lo que yo Ahí comparto. ya Belén Puyol te vi escribiendo, Andrea y Ale también. Puse que la iglesia es amor, que es el templo del Espíritu Santo, que la iglesia soy yo y la iglesia son mis hermanos en Cristo, es donde vive el Espíritu Santo, es donde los dones se ponen en acción. Eso. No sé si está ¿Quién bien, más? pero ¿Quién más? que es donde los dones se ponen en acción. Ok, bien. Otra vez os digo, vosotros sois la iglesia en todo lugar, en donde ustedes sea que estén, templo del Espíritu Santo, quien debe llevar el Evangelio hasta el final del mundo. Su único ministerio es extender el reino a través de la reconciliación. Ok, gracias. Dense cuenta qué complicado es tratar de describir la iglesia de una forma lo más que sabemos de la Biblia. Eso tiene que ver con que relacionamos la iglesia con nuestras emociones y con nuestros amigos y lo que hacemos a diario. Y la iglesia a través del tiempo, a los pensadores, los teólogos, los padres de la fe, han querido describir la iglesia de una forma en que todos la entendamos y que los contemporáneos la entiendan, pero y le vamos agregando cosas y empezamos a describir la iglesia en formas culturales que entendemos. Entonces está la iglesia de los rockeros o, por ejemplo, el movimiento de la gente de Jesús en California, que le llamaban la iglesia de la playa y así, ¿no? Pero yo los quiero llevar a entender que no importando qué adjetivo, descriptivo o calificativo le pongamos a la iglesia, sigue siendo en una palabra original, eclesía, que significaba la que convoca, pero interesantemente, Jesús solo usó la palabra iglesia 3 veces en 4 ocasiones, o sea, solo utilizó la palabra iglesia 3 veces, utilizó el término el reino de los cielos, el reino de Dios más de 200 veces. Eso no quiere decir que la iglesia no sea importante, es sencillamente que el concepto que nosotros tenemos de iglesia va cambiando conforme la cultura y la sociedad va cambiando. Lo que la cultura pone como importante, la estructura el tejido de la sociedad va cambiando y eso hace que la iglesia cambie porque por muy santos que querramos ser, el mundo se salta las paredes de la iglesia. Cuando el velo se rompió, no solo era para que todo lo que estaba adentro del tabernáculo, en el lugar santo, en el templo, en el lugar santo saliera, sino que también todo lo que estaba afuera entrara y pudiera acceder. Y necesitamos, muchas veces a mí me dicen, es que usted quiere que el mundo entre a la iglesia. Y digo, ¿dónde mejor que esté el mundo? Más que adentro de la iglesia. O sea, sería maravilloso si todo el mundo entrara a la iglesia. Y últimamente, en los últimos 10 años, yo he estado hablando sobre un concepto que en cuanto a la forma de descripción, es un concepto que voy desarrollando, aunque hay un pequeño movimiento que se parece al nombre, y yo hablo mucho sobre la microiglesia. Y la microiglesia tiene que ver más con, quiero que lo pensemos como algo que es pequeño. O sea, nosotros somos hijos de la modernidad
somos hijos de la época de la industrialización. Lo grande nos llama la atención, lo grande nos estimula y realmente quiero que pensemos en la iglesia, que cambiemos el paradigma. Mi intención hoy es dejarlos pensando, o sea, no necesariamente bendecidos, tal vez enojados, tal vez confundidos, pero pensando. ¿Qué pasa si la iglesia debería ser ultra pequeña? Incluso mi propia opinión es que la sociedad se está desarrollando y la política social va a tal destino que vamos a tener que ser iglesias chiquitas, o sea, microiglesias, y después vamos a hablar un poquito sobre el término, pero quiero que pensemos en cómo cuando en la época de la industrialización y alguien decía, Dios está en control, la gente asumía que Dios estaba en una silla grande con un montón de palancas y que habían engranajes de acero y que era una máquina que tenía mucho carbón y hacía mucho vapor, y ¿verdad? Porque esa era la imagen de la industrialización, la máquina gigante, la máquina grande y poderosa. Pero realmente, si nos pasamos de época, si nos pasamos a otra época y pasamos a la época de la computadora, Dios está en control. Podríamos decir que Él es el encargado del código que va en el microprocesador. Y si le hablas a un programador hoy en día, tal vez Dios, y dices Dios está en control, es aquel que escribe los códigos para los algoritmos. O sea, la forma en que la sociedad interpreta cómo Dios está, cómo Dios existe, tiene que ver con lo que sucede en el mundo, en el alrededor. Y entonces yo les quiero hablar sobre los quarks. No sé si están viendo la pantalla. ¿Sí? Quiero hablarles sobre los quarks. En la ciencia de física de partículas, y cuando tengan tiempo, lean algo de eso. Es extraordinario lo que se está encontrando. Yo creo que los que estudian física cuántica y física de partículas van a poder entender por qué Dios es Dios y por qué Jesús pudo haber caminado sobre las aguas. Pero quiero empezar hablando sobre los quarks o los quarks, que básicamente lo que son es que la física las describe como partículas que se adhieren, se juntan y se unen para formar protones y neutrones que forman el núcleo del átomo. O sea, a todos nos enseñaron que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible, y no es cierto, eso ya cambió. Están los quarks, están los neutrinos, que todavía son más pequeños, están los gluones, que juntan los neutrinos atraviesan nuestro cuerpo, atraviesan la Tierra porque viajan por el espacio y son tan diminutos que nos los metimos y pueden atravesar la materia sin mover la materia. Pero los quarks, lo interesante de los quarks es que se juntan, se adhieren, y eso es lo que forman, y forman los protones y los neutrones que forman básicamente el átomo. Es interesante porque la hipótesis más prevalente es que los quarks no pueden observarse libres, sino solo confinados en grupos. Los quarks nunca o sea, piensan los físicos que nunca se van a poder ver independientes. Los quarks solo se pueden observar cuando están adheridos unos a otros, cuando están en grupos. Ese es un fenómeno que tiene su propio nombre, pero en fin. Y entonces a lo que yo voy es qué pasa si la iglesia debe ser micro, debemos tratar de que nuestras iglesias sean chiquitas, que sean pequeñas, que sean básicamente unos cuantos átomos juntos. En lugar de que sean como el sol, una estrella gigante, estimular de que nuestras iglesias sean súper pequeñas, algo que estoy proponiendo. No estoy diciendo que tiene que ser así, estoy diciendo es una hipótesis para pensar. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque hay palabras que están metidas en nuestro psiquis colectivo como paradigmas, están metidos como estructuras, y comparamos la iglesia y como eso. Por ejemplo, vemos las palabras como grande, multitud, crecimiento, poder. Estas palabras nos evocan una imagen de éxito, nos evocan algo de que agrada a Dios.
porque la iglesia es grande, ¿verdad? Y porque Jesús le predicaba a las multitudes. Yo tengo mi problema con eso, porque realmente, si tú estudias las 4 biografías de Jesús y las estudias bien, los 4 evangelios, te darás cuenta que Jesús pasó más tiempo con individuos que con multitudes. Y pasó más tiempo sentado y comiendo y hablando con alguien en particular que con multitudes. Incluso le huía a las multitudes. Ahora, eso no quiere decir que no quería que las multitudes lo conocieran, sino que solo voy al punto que el clamor, la atracción, la aspiración que nosotros como hijos de la industrialización y de la modernidad tenemos con lo que es grande, con lo que es multitudinario, no es lo que Jesús quiere que persigamos. Crecimiento no lo hemos definido y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y pensamos que poder es porque es grande. Realmente, las partículas más poderosas en el universo son infinitamente pequeñas, no son grandes. O sea, el Sol, que nosotros lo vemos como grande, la luz del Sol tarda como 8 minutos y medio en llegar del Sol para la Tierra. O sea que el Sol que estamos viendo pasó hace 8 minutos y medio, no es lo que está pasando ahorita. El Sol es relativamente pequeño, aunque lo vemos poderoso, lo vemos grande, y realmente el Sol es una fábrica de energía que funciona en su mayoría con moléculas de helio y nitrógeno, hidrógeno, que están formadas por pequeños átomos que están formadas por quarks. Y si no estuvieran esas partículas infinitamente pequeñas, no tuviéramos el Sol grande que vemos. Yo quiero meterte en la cabeza que cuestiones el concepto de poder. ¿Ya? Por ejemplo, Pablo dice, yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, dice, y para que entendáis el poder que lleváis adentro, que es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. O sea que nosotros somos diminutos, somos pequeños, y en nosotros está el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Cómo puede caber ese poder adentro de nosotros? Porque grande no es poderoso necesariamente. O sea, incluso, por ejemplo, las arañas, hablemos de eso, la viuda negra, es chiquita, la araña reclusa café o la violinista que le llaman, son pequeñas, te pican y te mueres. O sea, te pican y te mueres. Solo se necesita, hay un pulpo que se llama el pulpo azul, que es pequeño, y si tú lo agarras, porque es muy atractivo y hay gente que lo agarra, y tiene un diente chiquito en medio que te lo mete en la mano, es tan delgadito que ni lo sientes, y no te inyecta veneno, es su saliva del diente, que es una microna nada más, que la toxina es tan fuerte que en 2 horas te mueres. Entonces, eso es poderoso, pero no es grande, es pequeño. Y, o sea, yo quiero que nos quitemos este velo de pensar que lo poderoso es grandioso. Lo que pasa es que es lo grande, lo poderoso, lo que tiene que ver con multitud, el crecimiento, todo eso es glamour, todo eso es aspiracional. Y si lo grande es tan bueno, ¿por qué la Biblia habla de individuos? Incluso en el Antiguo Testamento, Dios no quería que el pueblo censara, que el rey censara al pueblo. No quería que supieran cuántos carros, cuántos jinetes, porque no quería que confiaran en números. ¿Quieres hablar de grandeza? ¿Por qué no hablas con los de Jericó, con los de Gedeón, con los de Elías, háblaselo a Daniel, con Ana, que solo tuvo un hijo, un gran profeta, con María, con Jesús mismo, con los 12. O sea, ¿quieres hablar de grandeza? Habla con ellos de grandeza. A ver qué te dice. Y es que uno de los mitos más grandes que tenemos que desmentirnos es que hay fuerza y hay poder en los números. O sea, ese es un mito que tenemos que... Yo no estoy diciendo que no compartamos el evangelio con el mayor número de gentes posibles, que no deseemos que sean millones y millones y millones de personas que vengan a los pies de Jesús. Lo que estoy diciendo es que no podemos
no podemos confiar en toda esa gente, en todos esos números como algo que trae poder, como seña del éxito, como seña del triunfo. O sea, lo han oído muchas veces y lo voy a volver a repetir. Por los números y los estándares de hoy en día, Jesucristo fue un gran fracaso. Fue un gran fracaso. Para empezar, estudió para rabino y no siguió la carrera de rabino, no siguió la profesión, ya solo ahí. ¿Para qué estudias para ingeniero y no vas a construir nada? ¿Sí? Ya solo ahí. Se dedicó a sus 12 discípulos y a unos cuantos amigos de Betania y a unas cuantas mujeres que lo seguían. O sea, muere Jesús y hay unos 5,000 seguidores tal vez. Y lo matan siendo relativamente joven. O sea, es un verdadero fracaso. Año 34, 35, hay 5,000, 6,000 seguidores. Muere Pablo allá por el año 63, 64. Termina el primer siglo, año 99, año 100, un estadeo dice, hay más de 1 millón de seguidores. A ver, ¿cómo está eso? O sea que el líder del cristianismo, para empezar, que no era cristiano, pero el líder que fundó el cristianismo y que lo fundó sobre los hombros de los que cobran impuestos, de los encargados de Hacienda y de eso, ¿verdad? Que lo mataron y los dejó ahí y 5,000, 6,000 personas lo seguían, pero sus seguidores tuvieron más éxito que él porque al final del siglo habían más o menos 1 millón. Y eran tan influyentes y tan bulliciosos que Roma los perseguía al punto de que se inventaban historias de que ellos habían quemado una ciudad. Eso no pasó en el tiempo de Jesús. Háblale a Jesús de números a ver qué te dice. Y ese es el problema, que nosotros queremos ver números y queremos ver tamaño. Y la microiglesia, creo yo, es aquella que tiene el sentimiento de decir, me voy a dedicar 3 años y medio a unos cuantos. Y con ellos, con ellas voy a hacer iglesia. Con ellos voy a hacer vida y vamos a seguir a Jesús juntos. Ese es, creo que tenemos que desmentir muchas cosas que hemos oído, ¿verdad? Tenemos que desmentir muchas cosas. Habéis oído, lo que no crece muere, ¿verdad? Pero yo os digo, dice San Junior, ¿qué es crecer? ¿Hasta qué tamaño? O sea, dices que lo que no crece muere. Eso no, lo oímos por todos lados. Ok, definamos crecer, definamos morir, ¿sí? Y definamos qué significan, cuáles son las mejores prácticas y la rúbrica de eso, porque ¿qué es crecer? O sea, otra vez, si Jesús quería crecer, ¿por qué había lugares a donde no iba? ¿Por qué había lugares donde no hacía milagros? ¿Por qué había lugares donde no predicaba? ¿Por qué había lugares donde no sanaba? ¿Qué significa crecer? ¿Por qué se tomaba tiempo para ir solito a orar en lugar de estar predicando, en lugar de salvar gente? Porque creo que para el crecimiento tenía que ver mucho con las raíces, tenía que ver con lo que iba a hacer con estos 12 y algunos amigos que tenía en Betania y en otros lados. O sea, crecimiento no nada más para él eran cuánta gente. Él iba a salvar a todo el mundo con una cruz. Y mucha gente que no había oído de él iba a ser salva porque iban a oír de él por medio de otros. Entonces, él se dedicó a un número mucho más pequeño de personas de las que pudo haber alcanzado él mismo. Incluso hay cosas que uno no entiende. Mira, pasa una gran tormenta. La tormenta lo quiere hundir a los discípulos. Él se enoja porque lo despiertan, se levanta en la tormenta, cae a la tormenta, llegan al otro lado. Y en el otro lado, cuando se baja el barco, le aparece un endemoniado. Es la historia que conocemos en Marcos 4 y 5 del endemoniado Gadareno, que los evangélicos somos buenísimos para la memoria, porque lo seguimos recordando como el endemoniado Gadareno. Incluso nos lo vamos a encontrar en el cielo y vamos a decir, vos sos el endemoniado Gadareno. Él va a decir, no, yo soy el liberado. Pero lo recordamos como el endemoniado, ¿no? Ya no fue endemoniado, pero así lo recordamos. La cosa es que se baja, lo encuentra, lo libera. ¿Se acuerdan que ese sábado no hubieron chicharrones en todo el país porque 2,000 chanchos se murieron? Y viene el muchacho que había estado endemoniado y le dice a Jesús, déjame ir contigo, déjame irme en la barca. Y Jesús no se lo permitió. Y le dijo, no, vete con tu familia y ve a contarles lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué pastor va a dejar salir esa gran oportunidad, un gran testimonio para las campañas? Yo era endemoniado y ahora ya no. O sea, solo el diezmo que eso podría traer.
Y Jesús le dice, no. Vete. 2 capítulos después, llega Jesús a la misma región y dice que le traían los enfermos, los endemoniados, le traían a los locos para que los sanaran. ¿Por qué? Porque el otro había hecho su trabajo. Porque a Jesús no le interesaban esa clase de multitudes, le interesaban a otra clase de multitudes, la que iban a ser salvas por conocer su nombre, no las que iban a seguirlo a él. Y entonces él continuó, se subió a la barca con su microiglesia y se fue. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que cambiar algunos paradigmas, porque el crecer no es acerca de ser más grande, ¿ya? O sea, el verdadero crecimiento es acerca de alcanzar el potencial, no tiene que ver con tamaño en particular, tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? El otro día yo tengo varios grupos pequeños de hombres que estamos aprendiendo constantemente cómo se sigue a Jesús en esta época, y uno de ellos tuvo su hija, y alguien le dijo, que bueno, estás haciendo lo más importante que puedes hacer, lo que le interesa a Jesús. Y yo dice, ¿cómo así? Dice, porque los primeros discípulos y los verdaderos discípulos son nuestros hijos, y estás avanzando el reino al tener un hijo, y ahora deberías dedicar a él a hacerlo un discípulo de Jesús. Y eso, o sea, eso es más importante que 1 millón de gente que venga o que me mire por televisión o que me mire por Facebook. Creo que nosotros tenemos que entender que el crecimiento es acerca de progreso, no de excesos. ¿Y cuánto es grande? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿Por qué comparamos a alguien que tiene 5 millones de vistas en su prédica con alguien que solo tiene 10 personas de vistas? O sea, ¿realmente creemos que Dios tiene más humanos sobre uno sobre el otro? ¿Verdad? Tenemos que entender que grandeza y crecimiento no son lo mismo. Grandeza y crecimiento no son lo mismo. Grande no es lo mismo que fructífero. Jesús en Juan 15 le dice, mi Padre los podará, y no sé, para que llevéis mucho fruto. Es interesante que la uva, para empezar, no hay uva sola, toda crece en racimos, ¿sí? Pero no hay excesos de racimos, porque si no se rompe. Entonces es un grupo limitado de uvas las que crecen en un racimo. Y Jesús nos compara con el pámpano, no nos compara con toda la vid, nos compara solo con el pámpano, el que da el racimito de uvas. Y yo creo que el mucho fruto que debemos de dar, viendo el capítulo 14, viendo el capítulo 13, este es el capítulo 15, y viendo su oración en el capítulo 17, yo creo que el fruto que él quería es que esas uvas se llevaran bien, que esas uvas tuvieran unidad, que esas uvas fueran coherentes. Por eso es que en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35, les dice, y conocerán que ustedes son mis discípulos por el amor que ustedes se tienen. Y en el mismo capítulo anterior, ahí en el versículo 32, les dice, verá, un nuevo mandamiento les doy. O sea, por encima de los que ya se saben, les doy uno nuevo. Ustedes se tienen que amar entre ustedes como yo los he amado. Antes había dicho, ustedes tienen que amar a los talibanes y tienen que amar a los musulmanes y tienen que amar a 7 billones de personas. Como se aman ustedes mismos. Pero aquí les cambió la regla y creo que les subió el estándar. Les dijo, entre ustedes ámense como yo los he amado. Incluso en la oración en el capítulo 17, que creo yo personalmente es el capítulo más importante de la Biblia, Juan 17, él dice, le habla al Padre, Jesús, y dice, Padre, los que me diste, no te pido por el mundo, te pido por estos. No te pido por los billones que van a creer en mí, te pido por estos que tú me diste. Yo creo que nosotros estamos tan preocupados por alcanzar grandeza que se nos olvida llevar fruto. Y se nos olvida, estamos queriendo salvar a todo el mundo y no vemos a los que Dios nos dio, el Padre nos dio. Padre, no te pido por todos, te pido por estos. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar por una iglesia insignificantemente, infinitamente pequeña.
No tiene que ver con poder, tiene que ver con enfoque. Porque al final realmente, hermanos, el tamaño no importa. Si nos ponemos a pensar en los ministerios grandes, y yo tengo la fortuna de tener muchos amigos y muchas de nuestras personalidades y nuestros influencers de popularidad en Latinoamérica son amigos míos, han estado en mi casa y no sé cómo son mis amigos con la narrativa que yo tengo, pero son mis amigos. Yo les digo, sí sabes que el 99% de las personas que te admiran son otros cristianos, ¿verdad? O sea, si salimos del mundo cristiano y les preguntamos por vos, nadie sabe quién sos, nadie sabe, o sea, nadie sabe quién. Que está bien, porque son nuestros héroes, son nuestros inspiradores, son los que nos enseñan, son los que dirigen grandes aldeas cristianas. Está perfecto. El problema es que pensamos que porque son famosos o son populares en nuestro círculo, son influyentes en el mundo. Porque pensamos que el tamaño determina el poder. Pensamos que los números determinan el poder. Hermanos, realmente los hombres y las mujeres más influyentes en el mundo no son aquellas que tienen más seguidores en Facebook o en Instagram. Los hombres y las mujeres más influyentes son aquellas que ni sabemos que existen. Y realmente, y yo les hablo de experiencia personal, de personas que yo he conocido que, me acuerdo una vez que yo andaba en una ciudad y me dijeron, hoy en la noche vas a ir a cenar con tal persona. Y yo, ay, no quiero, además ni sé quién es. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Pues cuando me llevaron, es una de las personas más poderosas en el mundo que nadie conoce, nadie sabe, o sea, nadie sabe que quita y pone reyes. Ya, o sea, que los conglomerados más grandes de empresas quieren comer de su mano y nadie sabe su nombre. No tiene ni una cuenta de Instagram. Creo que nosotros tenemos que entender que el tamaño no determina el poder. Es el enfoque. Piensen en una lupa, piensen en un átomo. O sea, divides un átomo de plutonio y vele a contar a los japoneses qué es lo que pasa. Vele a preguntar a los japoneses, a los de Hiroshima y Nagasaki, qué es lo que pasa cuando se divide un átomo. Es pequeño, súper poderoso. No tiene que ser grande. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar si de veras es una iglesia grande la que Jesús quiere. Fíjense que yo hago un ejercicio en algunas de mis conferencias y les digo, ¿y qué pasa si Dios es pequeño? Y siempre se enojan conmigo. No, mi Dios es grande y la Biblia dice que Dios es grande y que su voz es como estruendo de muchas aguas. Sí, esas son metáforas, porque Dios ni voz tiene, pues, porque Dios trasciende la materia y el espacio y el tiempo y el sonido se transmite por el aire en esta dimensión. Pero ¿qué pasa si Dios es infinitamente pequeño? ¿Qué pasa si Dios es minúsculo? Si Dios es más pequeño que los quarks. Yo digo, no tiene más sentido que Dios sea sumamente pequeño y que sea tan pequeño porque toma un poder más grande hacer algo más grande que él. A diferencia de que si es algo grande hacer algo pequeño, pues eso ya, esa obra ya la vi. Ya me es el chiste. Pero algo tan pequeño, infinitamente pequeño, que cree cosas más grandes que él, a esa sí la creo. Ahora, no se me enojen, al final no importa porque Dios no tiene tamaño. No hace diferencia. No está confinado a un tamaño, pero el ejercicio es bueno. ¿Qué pasa si nuestro Dios no es grande? Incluso hoy en día los científicos, y está llegando ese concepto a la sociedad, que lo grande es molestoso, lo grande es problemático, lo grande consume más recursos. La grandeza, el tamaño, hay que hacer cosas pequeñas, no hay que hacer cosas grandes. Y valdría la pena aplicar algunos de esos pensamientos a la iglesia. Yo creo que no es un pecado tener un ministerio pequeño o una empresa pequeña. Lo que es pecado es tener una visión pequeña. Yo no creo que es problema que la iglesia sea pequeña. El problema es que la visión de esa iglesia pequeña sea pequeña. La visión de Jesús era enorme con sus 12. Era enorme con 4 amigos que tenía ahí en Betania.
Era enorme con las mujeres que lo seguían. Su visión era enorme. Pero era un grupito de gente insignificante, gente no conocida, o sea, gente que sabía ni quiénes eran. María, una niña de 15 años que resultó embarazada, analfabeta, sin futuro. Pero la visión de Dios era grandísima con esa gente. ¿Tienen una calculadora ahí? ¿Una calculadora? Vamos a hacer un ejercicio. Abran la calculadora. Un año tiene 365 días. Multipliquen 365 por 3. Son 3 años que Jesús pasó con su vida. Le vamos a quitar la mitad, 100 y pico de años de días, porque los días que se fue al desierto y que se fue solo con sus amigos y ya no regresó. O sea, pero pasó 1095 días con sus discípulos, ¿sí? Más o menos. Por eso le quitamos los 100 y pico de días. Digamos que de esos 1095 haya pasado, no sé, seamos hijos de la industrialización y de los derechos humanos del trabajo, pensemos en 8 horas diarias, multipliquemos eso por 8. Les da 8,760, casi 10,000 horas. O sea, Jesús pasó entre 8,000 y 10,000 horas con sus discípulos. Y nosotros queremos en 1 hora a la semana cambiar el mundo. Y nosotros pretendemos que nuestros jóvenes, o pretendemos que nosotros como jóvenes de nuestros líderes aprendamos en 45 minutos cómo manejar nuestras tentaciones, qué hacer con nuestra vida, cómo entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago esos números, entiendo por qué Jesús tuvo una microiglesia y no una mega iglesia. Y las mega iglesias no son malas. Hay iglesias pequeñas que son terribles, pero terribles, de terror. El punto es la concentración de hacer vida con este pequeño grupo. Yo te quiero estimular a que busques ese pequeño grupo y hagas vida con ellos. Y después de que pases 10,000 horas juntos, podemos hablar de discipulado. Porque la microiglesia tiene que ver con aprender a ser seguidores de Jesús. No tiene que ver con agregar más gente. Si nosotros pasamos de 8,000 a 10,000 horas con un pequeño grupo de gente, esas personas y nosotros vamos a poder hacer mucho más que si fuéramos 20,000. Porque no está diluido. Realmente, lo que define grandeza no es la cantidad de gente, sino el poder de conexión entre unos y otros. Eso es lo que define grandeza en la iglesia. No es la cantidad de gente, sino que el poder de conexión entre unos y otros. Yo creo que la microiglesia es aquella que es sumamente poderosa por la conexión que tienen los átomos, los quarks, y forman una molécula indivisible que es poderosísima. Pero eso solo se puede hacer en un grupo pequeño, no se puede hacer en grande. Los antropólogos y los que estudian las ciencias sociales te dirán que de 12 a 25 personas es lo que una persona puede tener vínculos profundos. Es con lo que una persona puede tener vínculos profundos. No puedes tener vínculos profundos con más gente. Es psicológicamente imposible. O sea, no te da el tiempo, no te da la vida, no te da. Y no se puede ser iglesia si no hay seguidores de Jesús, o sea, discípulos. Interesantemente, Jesús nos mandó a ser discípulos, no nos mandó a ser líderes, a ser SR. O sea, nos mandó a desarrollar discípulos, no nos mandó a desarrollar líderes. ¿Sí? Y no se puede tener iglesia si no se tienen discípulos de Jesús. Y nadie puede ser discípulo solo. Se requieren mínimo de 2 personas para ser discípulos. Porque uno le dice al otro, vamos a seguir a Jesús. Porque Andrés le dice a Pedro, encontramos al Mesías. ¿Ya? Requieren 2, porque Juan el Bautista le dice a sus discípulos, miren aquel que vaya, él es el cordero que quita el pecado del mundo. O sea,
A menos de que seas esquizofrénico, que tengas personalidades múltiples, solito no puedes hacer discípulo. Tienes que tener a alguien más. Porque la marca del que es discípulo de Jesús es que es discípulo de Jesús con alguien, le enseña a alguien a seguir a Jesús. Ahora, por eso es que Jesús dijo donde 2 o 3, ahora no puso un mínimo. Tampoco es un máximo. Perdón, puso un mínimo, no un máximo. Yo solo encuentro un caso en la palabra de Dios donde una persona está teniendo iglesia y es Juan. Cuando está escribiendo en Apocalipsis, en el primer capítulo, dice, estando yo solo en la isla de Patmos, ¿se acuerdan que Juan había estado preso en esa piedra en el mar Egeo? Dice, estando yo solo en el día del Señor, en la isla de Patmos, prisionero por el testimonio del Señor Jesucristo de mis hermanos. O sea, él dice, estando yo solo en el día del Señor. El pobrecito no tenía a nadie, pero él guardaba el día del Señor en su mente y sabía que ese día era domingo. No tenía un calendario, no tenía un iPhone que le recordara, no tenía una tablet que le dijera qué fecha era. Él sabía que ese día era el día del Señor y ese día él tuvo iglesia solo porque estaba solo. Pero de ahí, por ejemplo, Pablo dice 56 veces, habla del Señor Jesucristo, pero de las 56, 54 veces, 53 veces dice nuestro Señor Jesucristo. Habla de colectividad, habla de varios. Y entonces, Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, pueden ser 2,000 o 3,000, pueden ser 200,000 o 300,000, pueden ser 2 millones o 3 millones. Ahí estaré yo en medio de ellos. La iglesia sucede cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Pero no podemos ser discípulos y no podemos discipular ni ser discipulados porque hay mucha gente. Eso solo se hace viviendo juntos, haciendo vida juntos. Y por eso cuando a mí me molesta que le hemos quitado el valor a la palabra discipulado. Porque realmente discipulado es hacer vida juntos aprendiendo a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Y si a mí no me están discipulando, cuando yo estoy dando el discipulado, entonces no es discipulado, aprendemos los unos de los otros. En fin, es la conexión los unos de los otros. Hay más de 100 referencias al término unos a otros, perdónense unos a otros, recíbanse unos a otros, confiesen los pecados unos a otros en el Nuevo Testamento. Eso es. Entonces, por eso digo microiglesia, porque los átomos fueron creados para estar acompañados. O sea, los átomos prefieren unirse con otros átomos porque esa es la manera de ser estables. Pero no son todos los átomos del mundo, son solo estos. Yo quiero que pienses en hacer una microiglesia. El domingo en la mañana los pastores, en lugar de decir bienvenidos a la iglesia, deberían decir gracias por traer la iglesia a este lugar. Yo creo que las iglesias grandes se tienen que ver como el lugar, el galpón, el lugar donde se conglomeran las microiglesias. Por eso digo, no es un problema de que sea mega iglesia, es un problema de que se piense de que la meta es ser una mega iglesia. No, la meta es ser una microiglesia. La meta es Jesucristo con esa iglesia donde estaba María y Juan. Y era todo lo que habían de sus seguidores. Y él estaba en la cruz, él estaba en medio de ellos. Y les dice, ahí está tu hijo y ahí está tu madre. O sea, Jesucristo vino a poner una mega iglesia. No, si muere con una microiglesia de 2 personas. Ni las ofrendas levantaron ahí. Entonces, yo creo que en la mente y el corazón debemos de pensar en hacer nuestra iglesia tan grande y tan poderosa que sea una microiglesia. Ya para ir terminando, para que podamos tener algunas preguntas, les quiero hablar rápido de las estructuras, porque es que creo esto. Hay básicamente algunas estructuras sociales y organizacionales. Yo he enseñado el curso de estructuras organizacionales a nivel de maestría, que me gustan mucho las organizaciones. Esta es la forma jerárquica, que es la que todos conocemos, realmente viene de Gregorio el Grande, donde se derivan los ejércitos, se deriva la estructura comunicativa de una empresa,
de un gobierno, ¿verdad? Es una estructura jerárquica. Luego están algunos que es una organización más centralizada, ¿verdad? Algunos después quieren hacer una organización y lo copiaron mucho las iglesias, decir, no, nosotros no somos ni jerárquicos ni centralizados, nosotros somos descentralizados. Y entonces hacen una estructura un poquito más abierta y luego por el influjo del movimiento celular, que realmente el movimiento celular trae una estructura es mucho más rígida que cualquiera, pero le llaman distribuida, porque dicen estamos distribuidos por todos lados. Todas estas tienen bastantes problemas porque si vemos la jerárquica tiene un embudo en la cabeza y hacia lo que va la cabeza. O sea, son estas iglesias donde no se mueven ni los pétalos de la rosa si el pastor no dice. ¿Ya? Incluso cuando uno de una parte de la iglesia le quiere hablar al otro, no se los permite. Y le dicen, no, usted tiene que permanecer, si el pastor dice, usted le puede hablar, y si no, no. Las centralizadas, por supuesto, tienen un embudo en el centro, ¿sí? Las descentralizadas que se creen muy ágiles, realmente tienen dos embudos, en los embudos que tengan, por la comunicación y la autoridad, ¿verdad? Porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad, y donde está concentrado el poder siempre hay embudos. Y la organización distribuida tiene problemas en todos lados porque se choca la información. Cuando yo leo el Nuevo Testamento y oigo el término unos a otros y veo la forma tan personal y tan directa de Jesús, porque la naturaleza humana hace que uno diga, no pueden acercarse al pastor, no pueden acercarse a Jesús como los discípulos con los niños, ¿sí? Y Jesús tenía una forma tan directa de abordar a la gente. Cuando yo leo todos los unos a otros, yo miro más una estructura así, que realmente no se puede apagar. En su genialidad, Dios creó la iglesia de tal manera que no se puede, cierran una y se abre otra, y si quitan estos cristianos están aquellos, o sea, no está centralizado, no tiene una cabeza, por así decirlo. Necesitamos líderes, hay talentos, Dios dio dones, por supuesto, y en el Nuevo Testamento vemos una cierta estructura, pero cuando ya vemos el ser iglesia y el quehacer de la iglesia, yo veo algo más como esto que les estoy explicando, donde creo que los embudos están sencillamente con una persona y su hablar de la siguiente. Yo quisiera que ustedes se quedaran con el sentimiento de que hay que pensar de qué significa realmente ser una iglesia grande y poderosa. Y mi propuesta es de que mientras más pequeña es la iglesia, más poderosa va a ser. Y especialmente si esa iglesia pequeña se junta con otras pequeñas y tiene fronesis, tiene coinonía con otras iglesias pequeñas. ¿Ya? Lo hemos visto en el comunismo, ¿verdad? Con la iglesia underground, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Indonesia, donde hay persecución. Es increíble el poder de esas microiglesias donde pueden haber 6 personas, 5 personas nada más reunidas. Claro, ellos extrañan el poder colectivamente alabar al Señor. Ellos extrañan el poder escuchar a grandes personas talentosas dar la palabra del Señor. Pero eso es una aspiración, eso no es lo necesario. Lo necesario es que nos juntemos, algunos, los millones. Ahora, yo no creo que hay que cerrar las mega iglesias. Yo lo que creo es que el Señor está agregando cuartos a su casa, está agregando recámaras a su casa. Y en la casa de mi padre hay muchas mansiones y está agregando mansiones. Porque en lugar de tener una mega iglesia en una ciudad, tendríamos 1000 microiglesias. Y eso sería mucho más de influencia que una iglesia grande. Incluso yo he argumentado que las iglesias grandes son pararrayos, o sea, atraemos problemas. Las iglesias grandes atraen problemas políticos, atraen atención innecesaria, pero creo que son importantes porque también nos dicen, ahí estamos, ¿no?
Y creo que la palabra de Dios nos lleva a pensar en eso. Quiero terminar con esto en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, ya Pablo está terminando de escribir la carta, 1 Corintios 16, 19. Y se despide de una forma muy linda. Dice, las iglesias en Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con beso santo. Oigan, solteros. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Ahora, miren la reducción aquí. Esto es una reducción. Aquí Pablo no va creciendo en tamaño, sino que se va reduciendo. Va desconstruyendo la relación. Dice, la iglesia de Asia os saludan. Ahora, ¿por qué dice la iglesia de Asia? Porque era la iglesia geográfica grande, era todo el evangelio, era todo el reino. Esta no era la primera iglesia de Asia y no está hablando de Asia de los chinos, está hablando de Asia, de Europa. Y había muchísimas iglesias y eran las iglesias que él conocía. No habla de la iglesia en China, no habla de la iglesia en Rusia, de los prusios, no habla nada de eso porque no la conocía. Él habla de la iglesia geográfica gigante del mundo conocido para lo que era la iglesia. Eran todas esas iglesias que no tenían edificio porque se reunían en casas porque no existían edificios. O sea, estaban las sinagogas y los lugares de gobierno y se acababan. Entonces, las iglesias de Asia, ese es lo general, ¿sí? Es la mega iglesia. Aquila y Priscila, que eran sus grandes amigos, ¿se acuerdan? Con la iglesia que está en su casa. Aquí ya la redujo a la iglesia local. Era la iglesia local porque las iglesias otra vez estaban en casa. La iglesia de Priscila era muy grande para que se reuniera mucha gente. Sabemos que Priscila tenía bastante dinero. Verá, ellos como que eran empresarios y su casa era grande y ahí era la iglesia local. Os saludan mucho en el Señor. Lo más probable es que estos ni los conocían. La iglesia en Asia no sabía ni quiénes eran estos, a los que les estaba escribiendo. Priscila y Aquila tal vez conocían de algo, esa es la iglesia local. Dice, os saludan todos los hermanos. Ya se metió a hablar de grupitos. Y entonces ahora habla de relación, de intimidad. Salúdense los unos a los otros con beso santo. ¿A cuánta gente podés saludar con beso? 3,000 en una sola sentada, en una sola visita. A 2,000, a 1,000. Más con el COVID ahora no se puede. Pero voy al punto de que ahora ya lo redujo a un grupo más pequeño de gente. Ya está hablando de los unos a los otros. Y cuando habla del beso santo, solo podés besar a una persona a la vez, no puedes besar a dos a la vez. Tienes que besar primero a este y luego a este. Y Pablo habla 2 veces en el Nuevo Testamento, en sus cartas sobre beso santo. Pero no puedes besar, o sea, no tenés la boca suficientemente grande para besar a 2 al mismo tiempo. Puedes besar a uno y luego. Ya está hablando de 2 personas. Asia, la iglesia en la casa, la iglesia local, los hermanos y 2 de ustedes. Es maravilloso. Y luego dice, yo, Pablo, ya lo redujo a una persona. Os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, a nadie le dicté, nadie le escribió como en otras cartas. Yo les escribo. O sea, que la trajo de aquí a algo muy personal entre ustedes y yo. Yo creo que este reduccionismo, que está malo el término, pero esta desconstrucción hacia abajo, hacia lo poco, hacia lo no numeroso, hacia lo pequeño, es la que tenemos que tener en nuestra mente para enfocarnos a ser y a hacer una iglesia poderosa, siendo una microiglesia. Las iglesias, si fueran más millones de microiglesias saludables, seríamos más influyentes, como lo quisiéramos hacer, a tener menos iglesias, pero más que sean mega iglesias. Y entonces yo quiero dejarte la incomodidad de estar pensando acerca de cómo puedes ser miembro de una iglesia muy pequeña que agrega valor a la iglesia de Asia, a las iglesias locales como la de Aquila y Priscila, pero que son tan pequeños que se puede dar el beso santo sin problema. Así que los dejo con ese problema, ¿verdad? Los dejo, yo solo les traje mi opinión. Ahí miren ustedes qué hacen con eso, hablan con sus pastores y que Gabriel Bustos les diga qué pensar al respecto. Al fin, él fue el que me invitó. Pero les quería dejar este concepto que creo que es sumamente
importante y diferente. Así que no sé si tenemos preguntas antes de terminar. Sí, hay una, dice, ¿cuáles son las claves y las formas de discipulado? Pues yo diría que regresáramos a las biografías de Jesús, ¿verdad? Es hacer vida, es estudiar. El discipulado es un grupito de gente que está aprendiendo a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Qué es lo que dijo? Y creo que hemos hecho el discipulado algo demasiado técnico. Lo hemos parametrizado demasiado. Yo creo que la esencia del discipulado es hacer vida juntos con un grupito de personas, y la clave es el amor, el centro es el amor, que trae el sacrificio, que trae el servicio y la sumisión los unos a los otros, no la sumisión a uno. Bueno, la sumisión al Señor Jesús, pues, pero no la sumisión a un líder, la sumisión los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros, ¿verdad? Creo que la clave del discipulado es esa, hacer vida juntos, y el centro es el amor, el que trae consigo el sacrificio, el servicio, lo vemos en Juan 13, y la sumisión los unos a los otros.